El día de hoy cerraremos el ciclo de la evaluación y, y el tratamiento de riesgos para cumplir con ISO 27001-2022. Con este webinar es el quinto webinar que tenemos para cerrar el ciclo en este año. ¿Y por qué hicimos énfasis o le hemos invertido el tiempo? Porque es uno de los factores que está siendo importante para para la implementación de un sistema de gestión eficaz. El centro de ISO 27001 es la gestión de riesgos de la seguridad y en algunas ocasiones pues encontramos que se dificulta entender y cómo hacerlo. Hay organizaciones que les cuesta trabajo esto, pues la práctica de la gestión de riesgos está tomando gran impulso, ¿sí? Y organizaciones pequeñas les cuesta trabajo, las medianas llevan su gestión de riesgos y las muy grandes, sí, pues es complicada por el tamaño de la organización que tienen. Vamos a compartir los webinars en nuestro canal. Ahorita estamos en el canal de Inteli, ¿sí? Que es la marca anterior, y ahora los vamos a subir ahí. Eh, Hemos tenido un poco de complicaciones para subirlo, pero ya estamos trabajando en ello. Esperamos que antes de que finalice el mes ya estén todos los canales, todos los videos disponibles. Y también invitarlos porque tenemos un webinar eh, completo con la metodología, ¿sí? Para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Son 3 webinars consecutivos y al final tenemos un artefacto que les proporcionamos, que es un archivo de Excel para que puedan hacer el análisis de riesgos. La recomendación es que tomen primero los videos. Una vez que los hayan tomado, les compartimos el archivo si nos contactan por LinkedIn. Saludos, Panamá, que nos faltaba Panamá, Uruguay, desde Montevideo. Entonces, saludos a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Eh, este es con este es el último del año. No sé si en el chat nos puedan comentar qué les pareció este horario, qué les parece este horario y este día, a diferencia del horario vespertino, que es a las 6 de la tarde. ¿Les conviene más? No sé si nos dejen algún comentario en el chat. ¿Prefieren este horario? ¿Queda mejor? ¿Buen horario? ¿Está mejor? Ok, creo que cambiaremos. Pues después de las 6. Sí, claro, depende mucho de los compromisos laborales eh, y más que nada de las juntas intempestivas. Pero como ya prácticamente hay pocos que están haciendo trabajo remoto, entonces sí se les dificulta más conectarse en el horario de la tarde, porque pues ya van de salida. Aunque los podemos acompañar en su auto, en su transporte cuando están en movimiento. Recordarles que la presentación la enviaremos junto con la constancia de participación en los próximos días, ¿sí? Para que lo puedan tener. Pues bien, son las 10:05 de la mañana de este martes 19 de diciembre de 2023. Soy Roberto Sánchez, eh, soy consultor senior y me acompaña Anabel Soriano, también consultora senior de FanFuture. ¿Qué tal? Hola, Buenos Anabel. días a todos. Gracias, Robert. Bienvenidos al último webinar del mes del 2023 y ojalá les guste. Y aquí estamos. Muchas gracias. Listos. Pues vamos a iniciar con esto que es la evaluación y el tratamiento de riesgos para cumplir con ISO 27001. ¿Sí? Eh, Antes que nada,
comentarles de los servicios que ofrecemos nosotros en FanFuture, en la red de consultores. Trabajamos basados en buenas prácticas. Normalmente nos apoyamos de ISO, como ISO 27001, 9001, 20000, 22301, 37001, ¿sí? Cualquier práctica de sistemas de gestión alrededor de ISO, la utilizamos. Y también trabajamos con las buenas prácticas de IT Service Management. Damos consultoría y capacitación. La capacitación solo lo ofrecemos a grupos cerrados, ¿sí? Y no estamos abriendo cursos calendario porque estamos enfocados a eh, queremos evitar, en las capacitaciones tradicionales, la gente en ocasiones busca más la certificación que el conocimiento. Entonces, estamos trabajando a que la gente esté más interesada en el conocimiento, ¿sí? Y no cumplir un calendario para la certificación. Estamos ahorita un poco distanciados de los grupos calendario, pero en general son nuestros servicios. FanFuture es la nueva marca, venimos de Intelli. Intelli nos abrazó durante muchos años y bueno, pues estamos iniciando esta nueva aventura con FanFuture, una nueva marca. Los invitamos a que se sigan uniendo a los diferentes grupos quienes no pertenezcan a ellos todavía, a profesionales de Service Desk, ISO 27001 y de transformación digital, a donde los invitamos a que compartan información, ofrezcan sus servicios, suban sus CVs, eh, eh, sus productos, hagan venta, entrenamiento, compartan conocimiento. ¿Qué hemos identificado? Probablemente estamos haciendo algo incorrecto. Se identifican la falta de profesionales en la rama de tecnología, ¿sí? En ciertas organizaciones. Y resulta que LinkedIn está lleno de profesionales. Entonces, los invito a que cuando tengan una oportunidad laboral en sus organizaciones, la compartan en LinkedIn, ¿sí? Hay excelentes profesionales eh, dispersos en toda Latinoamérica, a donde se podrían integrar a las organizaciones de manera virtual con lo que aprendimos en la pandemia. Entonces, por favor, compartan las posiciones de trabajo y hagamos una gran comunidad compartiendo información. Bienvenidos, Anabel les va a compartir las diferentes ligas para que se unan y también los invitamos, muy importante, a que nos sigan en FanFuture, ¿sí? La nueva marca, para que sean notificados de los eventos que estamos realizando. El año que entra vamos a trabajar mucho vamos a buscar tener un segundo webinar al mes, ¿sí? Hablando de otros temas con otro tipo de profesionales de la red de consultores y seguridad de la información seguirá siendo nuestro, nuestra buena práctica eje, pero también vamos a compartir más información, ¿sí? De otra naturaleza para que nos sigan y nos acompañen. Estas también que nos sigan a nosotros, ¿sí? Estas también les vamos a compartir nuestras ligas de LinkedIn. Los invitamos a que nos consulten vía mensajes por MD de FAL, de tal forma que eh, podamos apoyarles en resolver dudas, podemos tener conferencias con ustedes, ¿sí? Cortas, pero a ayudarles a aclarar dudas. Pues bien, como comentamos al inicio, durante este año trabajamos con lo que es la actualización de ISO 27005-2022, que es la gestión de riesgos de seguridad de la información. Es un conjunto de buenas prácticas, es una norma no certificable, pero la fuimos revisando parte por parte porque se complementa muy bien y hace muy bien clic para explicar la gestión de riesgos basada en buenas prácticas y poder cumplir con ISO 27001. Entonces,
tratamos lo que es los conceptos clave, lo que es la gestión de riesgos. Algo súper importante que hemos experimentado es establecer el contexto, cómo establecer un buen contexto de la organización y de las partes interesadas, porque de ahí se desprende mucho de lo que hagamos en un sistema de gestión de seguridad de la información, y más si lo vamos a certificar. Después vimos lo que es la valoración o la evaluación de riesgos, ¿sí? Depende de la región en la que estemos. A mí me gusta más, luego, evaluación, ¿sí? Valoración, hay una parte de Latinoamérica que así la traduce, a donde vimos todo el proceso que es la identificación del riesgo, el análisis de riesgos, la evaluación de los riesgos, para finalmente hablar del tratamiento, ¿no? Y cómo había que tratar los riesgos o cómo es el mecanismo. Lo más importante de ISO 27005-2022 es que es una muy buena guía. eh, de repente podemos notar un exceso de información y pudiera ser que es demasiado complicada, pero en el fondo, ¿sí? Y entendiendo muy bien, explica y nos va llevando paso a paso para hacer una buena gestión de riesgos. Porque como lo vamos a ver hoy, ISO 27005 es muy simple. Pues bien, vamos a iniciar la evaluación y tratamiento de riesgos para cumplir con ISO 27001. Mi nombre es Roberto Sánchez y sean bienvenidos a este webinar en nombre de FanFuture y la red de consultores que la integramos. Bien, vamos a revisar primero los requisitos que nos pide ISO 27001 para gestionar los riesgos de seguridad de la información. En la cláusula 4, ¿sí? 6 y 8 está la clave para hacer la gestión de riesgos. Nos pide dos cosas. Uno, que hagamos la gestión de riesgos y oportunidades del sistema de gestión, que ese tema no lo hemos tratado, pero este, lo trataremos el año que entra en uno de los webinars. Y los riesgos de seguridad de la información. ¿Sí? En estas tres cláusulas principalmente, es a donde está el core de los sistemas de gestión. El resto de las cláusulas, como es recursos, mejora continua, este, em, liderazgo, son muy parecidos en todas las normas. Esencialmente cambian en 4, 6 y 8. En 4 es establecer, en el caso de ISO 27001, es que tenemos que establecer a las partes interesadas. Normalmente las descuidamos. Entonces, seguimos avanzando durante la implementación y llegamos a establecer los criterios para la evaluación y los tratamientos de riesgos en 6. Pero para establecer esos criterios de la gestión de riesgos, de seguridad en la información, nos tenemos que basar en el contexto que hemos definido y en las partes interesadas, porque las partes interesadas nos dan los requisitos de seguridad de la información y en el contexto identificamos a la organización, el proceso que vamos a certificar y lo más importante es que ahí podemos identificar, ¿sí? ¿Quién va a ser la guía que nos va a proveer los activos de información que necesitamos para nuestra evaluación de riesgos? Y finalmente, en la cláusula 8, lo que hacemos es ejecutar, ¿sí? En los dos procesos, ¿sí? En el proceso de evaluación de riesgos y en el proceso de tratamiento de riesgos, ¿sí? Los vamos a ejecutar con los criterios que establecimos en 6, ¿sí? Y que están basados en nuestro contexto y en las partes interesadas. Pareciera simple, pero en algunas ocasiones los que inician en estas buenas prácticas parecería ser que se pierden, pero está muy fácil. Si leemos con calma la norma y la interpretamos, ¿sí? En el 6,
que es la planeación, acciones para dirigir los riesgos y las oportunidades, ¿sí? Nos dice que cuando planeamos un sistema de información, tenemos que considerar, ¿sí? Todo lo referente en el 4.1. Y en el 4.1 lo que hablamos es de la organización y su contexto, ¿sí? Identificar las partes interesadas, las regulaciones, los requisitos de seguridad, ¿sí? Del sector, porque después viene que también nos tenemos que referir a 4.2, a donde están las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y para esto tenemos que determinar los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Y hacerlo en la mejora continua y ejecutar un plan, ¿no? En ese plan tenemos que implementar las acciones para mitigar los sistemas de gestión. Eso nos habla el 611, que es en general, ¿sí? Y para ese vamos a generar un webinar en especial. Pero para hablar de la evaluación de riesgos de seguridad de la información, entonces nosotros consideramos, ¿sí? El 612 dice que la organización debe de definir y aplicar, ¿sí? Una evaluación, un proceso de evaluación de riesgos. Nos dice, tenemos que tener un proceso o una metodología, ¿no? Para hacer la ejecución de riesgos. La recomendación es que establezcamos ya un proceso, ¿sí? A donde en ese proceso tengamos la evaluación de riesgos. Pero aquí viene la parte importante. Dice que tenemos que establecer y mantener los criterios para los riesgos de seguridad de la información que tenemos que considerar, ¿sí? Y tenemos que definir cuál es nuestro criterio para aceptar el riesgo, ¿sí? Y lo tenemos que dejar documentado. ¿Y cuál es el criterio, sí, para la ejecución de la evaluación de riesgos? Porque nos dice que también que tenemos que producir un resultado válido y consistente, ¿no? Y este resultado válido y consistente, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr, ¿sí? Teniendo los criterios establecidos y aplicándolos en seis, porque esos criterios, ¿sí? Nos permiten, ¿sí? Que a lo largo de la ejecución de varios ejercicios de evaluación y tratamiento de riesgos, ver cómo se comportan los riesgos. Si no tenemos establecidos los criterios y cambian radicalmente, las variaciones pueden cambiar y podemos tener movidas nuestro análisis de riesgos. Dice que debemos de identificar, ¿sí? Los riesgos que están asociados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Es muy importante que durante nuestra definición de criterios establezcamos cómo vamos a medir los riesgos de seguridad de la información, ¿sí? Y ojo, cuando hacemos ISO 27001 o hacemos un sistema de gestión basado en ISO 27001, no podemos perder de vista, ¿sí? Que lo que estamos evaluando, y va a parecer muy, ¿cómo lo diga? Muy obvio, pero lo que estamos evaluando son riesgos de seguridad de la información. Y los riesgos de seguridad de la información, ¿sí? Están basados en la pérdida de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Porque hemos encontrado organizaciones que hacen análisis de riesgos de seguridad de la información sin considerarla. Entonces es una brecha que hay que cerrar, ¿no? Después nos dice que tenemos que identificar a los propietarios, ¿no? Es importante identificar quiénes son los owners. En la buena práctica, y si vamos al detalle en ISO 27005 nos dice que los responsables, ¿sí? De mitigar los riesgos, ¿sí? Son los dueños de los riesgos, ¿sí? En ocasiones, los dueños de los riesgos son el negocio, ¿sí? Es alguien del negocio, un director de área, un gerente, ¿sí? Una unidad de negocio, son los responsables de mitigar. ¿Y con esto qué estamos haciendo cuando los sistemas de gestión las hacen las áreas técnicas, ¿no? O la gestión de la seguridad de la información es muy técnica en algunas organizaciones. Los responsables de los procesos de negocio no quieren invertir en temas de seguridad cuando los temas de seguridad
dependen de ellos y no directamente de las áreas de tecnología de la información, que en ocasiones y en un inicio no está mal en absorber los riesgos y decir, bueno, nosotros vamos a hacer los riesgos, pero con el paso del tiempo y la maduración del sistema de gestión, traspasarlos al negocio para que sea el negocio quien se preocupe de proveer los recursos y más que nada financieros para mitigar los riesgos, porque hoy en día tenemos que emplear herramientas de seguridad de la información para mantener cierta estabilidad en estos temas. Después nos dice en el apartado 6 que hay que analizar la información de los riesgos, ¿sí? Y que, y lo más importante, tenemos que evaluar las consecuencias potenciales. Y aquí es otro. Nos pide que definamos cuáles son los criterios que vamos a tener para evaluar las consecuencias o los impactos que tengan, ¿sí? Los riesgos identificados. Si nosotros tenemos establecido las consecuencias y en el apartado 2 nos dice que la probabilidad de que ocurra el riesgo, ¿sí? Y tenemos definidos los criterios, eso es lo que nos hace que los resultados sean repetibles y comparables, ¿sí? Los podemos ir ajustando, podemos encontrar las variaciones, pero en un punto de partida, al hacer el análisis de riesgos, diciendo cómo vamos a aceptar los riesgos, ¿sí? Tenemos criterios para evaluarlo, los identificamos, sabemos las consecuencias que pueden ocasionar y la probabilidad de ocurrencia, entonces sí tenemos ya resultados consistentes, válidos y comparables, ¿sí? Después de hacer un ejercicio, ¿sí? Dejamos pasar un tiempo, volvemos a hacer ejercicio con esos criterios o pequeños ajustes a esos criterios y entonces los resultados son consistentes. Porque si no establecemos ciertos valores ponderados de preferencia, pues quedan muy subjetivos los criterios. ¿Cuándo es un riesgo alto? ¿Cuándo es un riesgo bajo? ¿Cuáles son los criterios para aceptarlo? Si no los tenemos establecidos, sí, entonces no tenemos los resultados válidos y comparables. Después lo que tenemos que hacer, dice, determinar los niveles de riesgo. ¿Qué nos pide? Tenemos que tener un criterio para determinar los niveles de riesgo y decir si es un riesgo alto, medio, bajo o la clasificación que le queremos poner. Organizaciones ya maduras en la evaluación de riesgos pudieran tener varios niveles para determinar los riesgos, ¿sí? Y saber qué hacer. En organizaciones a donde es incipiente, con que tengamos tres valores es más que suficiente. Ahora bien, es, estas actividades que están descritas aquí en 612, ¿sí? Las hemos revisado en los webinars anteriores. Si alguien se ha perdido uno, por favor regresen y ahí explicamos de manera detallada cómo va funcionando. Aquí estamos haciendo un resumen para ello, ¿ok? Y les vamos a dar unos pequeños tips. Después de eso nos dice que tenemos que evaluar los riesgos de seguridad de la información y comparar nuestro análisis contra los criterios que hemos establecido. Y aquí precisamente es una vez que hacemos una evaluación de riesgos, pues tenemos que comparar o aplicar los criterios que se han definido en la organización para hacerlo. Y finalmente priorizar los riesgos analizados para tratarlos, ¿no? Quienes, esta información, una vez que tenemos los niveles de riesgo, pues nos va a indicar que los riesgos con más altos, pues los tenemos que prácticamente empezar a tratar de inmediato para mitigar los efectos en caso de que se materialicen. Y la organización, algo importante, la organización debe de retener información documentada acerca de su evaluación, de su proceso de evaluación de riesgos. Es importante que ustedes lo tengan documentado y lo tengan guardado. Ahora, la norma no es explícita, y hago un énfasis, no es explícita en el nivel de documentación que se requiere, ¿sí? Entonces, mi recomendación para ustedes que se van a certificar, y si tenemos aquí algún auditor que nos está acompañando, es también sensibilizarlos de que la norma no dice el nivel de riesgo,
Y lo más importante es desde una perspectiva de implementación es que la organización o el equipo que hace la gestión de riesgos lo entienda y lo documente lo suficientemente necesario para que se conserve bien. Existen dos retos en la implementación. Uno es adoptarlo, ¿sí? Y el otro es mejorarlo. Y para mejorarlo es en el tiempo. Entonces, si hacemos documentaciones muy estrictas, muy difíciles, en ocasiones perdemos los sistemas de gestión y las buenas prácticas por documentar o porque es todo un tema. Entonces, la organización lo debe de dejar documentado. De eso nos habla 612. Y 613, cuando hablamos del tratamiento, nos dice que la organización debe definir y aplicar un proceso para tratar los riesgos. Entonces, recomendación, sí, desarrollemos un proceso. Si ustedes revisan los webinars de agosto a la fecha, ahí van a encontrar todas las actividades que hay que hacer para tener una evaluación de riesgos y un tratamiento de riesgos. Entonces, en ese sentido, ahí lo podemos ver. Aquí pues, revisaremos. Aquí nos dice que seleccionemos las opciones adecuadas para tratar los riesgos y determinar cuáles son los controles que necesitamos implementar. Sí. La organización decide cómo se implementa. Y algo también importante, en ocasiones los controles del anexo A tienen nombre distinto a los que nosotros tenemos. No importa que tengan el nombre distinto, mientras sepamos para qué lo estamos ocupando, es más que suficiente. Y dice que tenemos que comparar sí, los riesgos determinados, ¿sí? Con los que se encuentran en el anexo A y verificar que tenemos todos los controles seleccionados. ¿Esto por qué lo pide la norma? La norma en la versión 2022, pues tiene, sí, 93 controles, que son una excelente guía. La organización puede definir más controles de seguridad de la información, pero de acuerdo a la buena práctica, si tenemos y nos aplican esos 93, está muy bien, no pasa nada. Porque después de que nosotros identificamos los riesgos, ¿sí? Y los hemos evaluado y hemos decidido su plan de tratamiento, tenemos que producir la declaración de aplicabilidad, ¿no? ¿Qué es la declaración de aplicabilidad? La declaración de aplicabilidad es justificar por qué sí o por qué no hemos seleccionado uno o algunos de los controles, ¿sí? De ISO 27001 en su anexo A, es decir, de los 93 controles. Ahí tenemos, ¿sí? Que decir y producir la declaración de aplicabilidad, como dice ISO 27005, 2022, dice, si tú seleccionaras todos, tu declaración de aplicabilidad bastaría con que digamos que vas a seleccionar todo o has seleccionado todos los controles, ¿sí? Del anexo A, pero ojo, para aplicarlos en el alcance que hemos definido, y es el alcance del sistema de gestión, y no nos perdamos de vista. Esa es otra recomendación, es con todo esto que hemos platicado hoy, es con el alcance que definan para su sistema de gestión. Entre más grande es el alcance, más es el trabajo de la gestión de riesgos, ¿sí? Y después nos dice que obtener la aprobación de los dueños de los riesgos al plan de tratamiento, ¿sí? Entonces, es importante que una vez hecho el análisis de riesgos, los dueños nos los aprueben. Ahora, en la vieja práctica existía una carta de tratamiento de riesgos, ¿sí? ¿Y por qué hablo de una vieja práctica? Porque en la actualidad, ¿sí? Tener documentos firmados o válidos se complica más y más porque estamos trabajando de manera remota. Me dirán algunos de ustedes, es que existen herramientas para firmarlo.
pero no todas las herramientas tienen esa cultura, y más cuando somos incipientes. Entonces, para obtener el visto bueno, pues pueden tener sesiones de trabajo con los dueños de los riesgos y obtener una minuta al final a donde se comprometen o aceptan, mejor dicho, los dueños, pues el plan de tratamiento de los riesgos y los riesgos residuales, recordando que los riesgos residuales, perdón, son los riesgos que se mantienen después de haber aplicado ciertos controles. Esos también, para obtener el riesgo residual, tenemos que definir unos criterios, ¿sí? Entonces, es importante que los definamos esos criterios. Por ejemplo, un criterio puede ser que después de aplicar un control, ¿sí? El control disminuye en su valor, pero de acuerdo a nuestros criterios, el riesgo sigue siendo alto, entonces le tendríamos que aplicar un segundo nivel para decir que los riesgos residuales son aceptables cuando después de la ejecución del análisis y tratamiento de riesgos, ¿sí? Y la aplicación de controles, el riesgo ya está en una zona aceptable. Y esa zona aceptable, ¿quién la define? El nivel de riesgo, que lo vamos a ver en unos minutos más. El 8, ¿qué es la operación? Básicamente, ¿qué nos dice ISO 27001? En el 6 estableces tus criterios, considerando los 4, ¿sí? Y aquí con toda esa información que ya definiste, aquí la vas a ejecutar. La operación de los sistemas de gestión es la evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información en los activos de información del alcance de nuestro sistema de gestión, ¿sí? Y es un ejercicio que tenemos que ejecutar. Existe una confusión porque la norma a nivel de ISO 27001 no es muy clara. Si nos apoyamos en ISO 27005, 2022, ahí es muy claro, porque dice a continuación, la organización debe planear, implementar y controlar el proceso necesario que reúna los requisitos o los requerimientos e implemente las acciones determinadas en la cláusula 6 y que los criterios establecidos, ¿sí?, se aplican a estos procesos. Es decir, allá establecemos los criterios y aquí los ejecutamos, ¿sí? Implementando controles al proceso de acuerdo con esos criterios. Y cuando hablamos de control de esos procesos tenemos definido el criterio de consecuencia o impacto, el de probabilidad, le hemos dado un valor a la información, hemos aceptado o definido los niveles de riesgo aceptables, sabemos que es un riesgo residual. Toda esa información que nos están pidiendo en 6 es aquí a donde la aplicamos, ¿sí? En el ejercicio correcto de la gestión de riesgos o en una auditoría pasada en ISO 27001, lo que se revisa en operación, ¿sí?, es el análisis de riesgos ejecutado y que esté de acuerdo con los criterios que se definieron en 6, ¿sí? Es todo, no necesitamos más. ¿Qué es lo que sucede? Se definen en algunas organizaciones criterios, y como no tenemos una metodología completa en ocasiones, ¿sí?, aquí ejecutamos un análisis de riesgos sin haberlo definido previamente, esos criterios. Entonces, sí es importante. Ahora, nosotros estamos hablando y apoyándonos de ISO 27005, pero se pueden apoyar de otra metodología siempre y cuando, ¿sí?, conserven esos criterios o definan los criterios que van a aplicar aquí, ¿sí? No importa la metodología que ocupen, mientras definan los criterios, todo está bien, ¿sí? Y después nos dice que durante la evaluación, la organización debe de hacer una evaluación de riesgos y planear a intervalos cuando existan cambios significativos, ¿sí? Al propósito, ocurran cambios significativos. ¿Qué sería un cambio significativo? También usted los tiene que definir, ¿no? Un cambio significativo podría ser
la sustitución de un elemento clave de los activos, ¿sí? Un cambio en el alcance, ¿sí? Un cambio en alguno de los controles, ¿sí? Tecnológicos, ¿sí? Eso pudiera ser y tendríamos que volver a hacer el procedimiento, ¿sí? Finalmente, eso es hay que hacer el proceso de evaluación de riesgos. Y finalmente, el proceso de tratamiento de riesgos, que es la implementación, ¿sí? De los controles que se hayan definido para tratar los riesgos, ¿sí? Los resultados se deben de tener y documentar. Es importante que lo mantengamos documentado, pues para ver los cambios que tengan importantes. Algo que tienen que luchar y tienen que defender mucho en sus auditorías es que el nivel de documentación ustedes lo definen, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan con los criterios. No importa, ¿sí? Si lo tienen muy sofisticado o muy simple su documentación, mientras les aplica a ustedes, funciona. Entonces, es importante que se defiendan eso. Y con eso, estamos viendo lo que es la evaluación y el tratamiento de riesgos de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001, ¿sí? Que es, tengo un contexto, tengo un contexto, establezco criterios y los ejecuto. Los dos procesos core, ¿sí? Procesos core para la operación de un sistema de gestión son el proceso de evaluación de riesgos y el proceso de tratamiento de riesgos que aplican a todo lo definido en el alcance. Y ahorita vamos a entrar más a detalle, ¿ok? Pues bien, aquí están algunas ideas, por ejemplo, y esta, van a encontrar el ejercicio completo en nuestro webinar de análisis de riesgos, ¿sí? Completo, pero por ejemplo le dan cierto valor a la información y entonces le quitamos la subjetividad. La información la podemos valorar, ¿sí? De acuerdo a la confidencialidad e integridad, porque habrá información que tenga que ser que tenga que tener una alta confidencialidad, una alta integridad, pero puede tener baja disponibilidad. Entonces el valor del activo cambia porque los controles que tendremos que aplicar es más orientados a la confidencialidad e integridad y menos a la disponibilidad. En ISO 27005, sí, también nos proporciona una escala de consecuencias, ¿no? En qué momento puede ser catastrófico, crítico, serio, significativo o menor. Estas escalas de las consecuencias o impactos las pudieran aplicar en los riesgos, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Que sea casi seguro, muy probable, probable, poco probable o improbable que sucedan o se materialicen los riesgos. Eh, una recomendación es, ustedes establezcan sus criterios, ejecuten su análisis de riesgos y se va a oír difícil, pero es muy cierto. Conforme pasen el tiempo y los ciclos en los que ustedes ejecuten, podrán ir afinando. Por ejemplo, hace muchos años, quién nos iba a decir que iba a haber un riesgo que es el secuestro de la información, ¿no? Y ahí lo que perdemos es disponibilidad en un secuestro de la información. Podemos perder disponibilidad, integridad y confidencialidad si los datos son expuestos. Entonces es grave. Antes era poco seguro, ya hoy es muy probable, ¿sí? Que suceda un ataque de malware. Y entonces estamos cambiando constantemente. Y estos ajustes se van equilibrando. Un caso interesante en la Ciudad de México, ¿no? Este, y hablo en particular, hace muchos años, la probabilidad de un sismo, ¿sí? La veíamos poco probable, ¿sí? Desde una perspectiva que pudiera suceder en un lapso de 5 años. Este año en la Ciudad de México, en unas zonas, pues ha temblado constantemente, entonces la probabilidad de un sismo ha cambiado.
Entonces, tenemos que volver a evaluar nuestros análisis de riesgos y considerarlo, ¿no? Esos son ejemplos muy sencillos, pero que pueden darnos la idea de cómo en transcursos de tiempo las escalas de consecuencias y probabilidades pueden ir cambiando, ¿sí? Y por eso es importante conocer el contexto de la organización, ¿ok? Después, esta es una parte muy interesante, porque de la probabilidad de la consecuencia, perdón, del producto de la probabilidad por la consecuencia, nosotros podemos establecer los niveles de riesgos. Y esta es una propuesta que también nos presenta ISO 27005 y nos dice, ¿cómo podemos decir? Una probabilidad de casi seguro con un riesgo, con una consecuencia catastrófica, pues es muy alto, mientras que si es improbable y es menor la consecuencia, es muy bajo. Esta es una propuesta de los niveles de riesgo. Nosotros decimos que los niveles de riesgo muy alto y alto, que son estos valores, ¿sí? Tendríamos que tratarlos. O son rojos o son críticos, ¿no? Y los medios, ¿sí? Podemos identificar que pudiéramos ser tolerantes a esos riesgos y que los que están definidos como bajos y muy bajos son aceptables. Y entonces aquí es lo que definimos nuestro apetito de riesgo. Y esta definición de niveles de riesgo es un criterio que tenemos que establecer para decirles qué riesgos podemos aceptar, cuáles se deben de mitigar y cuáles se deben de mitigar inmediato, ¿sí? Cuando le metemos esos valores y lo ponderamos, se vuelve subjetivo. Sí, y tenemos que establecer los criterios. Si ustedes en su organización dijeran que tienen un nivel alto, medio y bajo de probabilidad y lo mismo de impacto, nada más tienen que definir, sí, cuáles son esos criterios para decir que son medio, bajo o alto, sí, y ser aceptable. Nosotros definimos que de acuerdo con esa metodología, sí, o con la metodología o el framework que propone 27005, decimos que los riesgos que tengan un valor de 18 a 27, ¿sí? Se pueden mitigar, mientras que los riesgos se deben de mitigar inmediatamente, mientras que los riesgos de 6 a 8 se pueden aceptar. Y podemos decir que es el riesgo residual es aceptable siempre y cuando se encuentre en un nivel de 6 a 8. O más aún, si la organización es altamente tolerable al riesgo, pudiéramos incluso decir que de 9 a 17 los riesgos se pueden aceptar, ¿no? Porque el nivel de riesgos ustedes lo van a correr y las consecuencias de ese nivel de riesgo ustedes las están asumiendo. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Sí? Que después de ejecutar un análisis de riesgos, ustedes toman decisiones informadas, si aceptan o no un riesgo, pero es criterio de las organizaciones. Los auditores no pueden decir si les parece bien o les parece mal. Son decisiones de la organización y si la alta dirección lo está absorbiendo, se oye mal, pero es problema de la alta dirección y de la tolerancia al riesgo. Hay organizaciones que por su dinámica, por sus compromisos, tienen que ser altamente tolerables al riesgo o no pueden ser altamente tolerables al riesgo. Por ejemplo, organizaciones muy maduras como las del sistema financiero, los bancos, no pueden tener niveles de riesgo altos. Pero una pequeña empresa, una startup, sí, que está haciendo algo innovador, que está trayendo nuevos clientes, se puede dar el lujo en un inicio de tener niveles de riesgo aceptables e ir trabajando en reduciéndolos hasta alcanzar el equilibrio que la misma organización y de acuerdo al contexto y los requerimientos de las partes interesadas es aceptable. ¿Ok? Finalmente, el proceso de evaluación de riesgos, ¿qué significa? Hay que identificar y describir los riesgos, identificar a los dueños, evaluar
consecuencias y las probabilidades para determinar el nivel de riesgo. En esta parte 2, en esta etapa 2, es a donde se hace la evaluación de riesgos, ¿sí? Y después la evaluación de riesgos nos sirve comparar los resultados de este análisis contra los criterios de riesgo para que nosotros prioricemos. Si regresamos, los que tienen prioridad alta son los rojos, medias son los amarillos y los verdes son aceptables. Por lo tanto, con ese nivel de riesgo que nosotros hemos definido y con esos criterios, son los que vamos a aplicar aquí y los que nos va a decir cuáles son los riesgos que tenemos que aplicarle controles. Porque también lo que tenemos que identificar es que en cierto momento ya hay controles implementados en las organizaciones. De repente no están reconocidos formalmente. Dos, no saben que son controles para la seguridad, porque la seguridad de la información hoy está muy pegada a la operación, ¿sí? Entonces, es más, yo diría que hoy la seguridad de la información es al menos un 50% del componente de un sistema que está operando, ¿sí? Si no tenemos seguridad, ¿sí? El sistema no podría operar. Después viene el proceso de tratamiento de riesgos, que este es un proceso iterativo. ¿Por qué es iterativo? Porque identificamos las opciones de tratamiento, planeamos la implementación y después de que vemos la implementación, decidimos si el riesgo es aceptable y es a lo que le llamamos el riesgo residual. Si el riesgo residual es aceptable de acuerdo a nuestros criterios, ¿y cuál sería nuestro criterio? Que se puede aceptar siempre y cuando esté en un valor de 6 a 8. ¿Sí? Ese es nuestro criterio de riesgo residual. ¿Sí? Bien, si el riesgo de residual ese tiene esos valores, es aceptable. Ahora, si el riesgo es residual no es aceptable, entonces tenemos que volver a ejecutar el procedimiento de tratamiento de riesgos y lo que hacemos es seleccionar opciones, planificar su implementación, definir el riesgo, nos va a quedar un riesgo residual, identificamos si es aceptable y si no es aceptable, sí, podríamos volver a hacer una iteración. Incluso la iteración podría llegar a la evaluación de riesgos porque probablemente no estamos haciendo una evaluación correcta de los riesgos y tendríamos que regresar para ver si no exageramos en un valor, ¿sí? O estamos haciendo una mala consideración del activo, ¿ok? Y esa es la forma en la que trabajamos la gestión de riesgos en la operación, ¿sí? En resumen, no perdamos de vista. En 6 establecemos criterios basados en el contexto de 4 y de las partes interesadas, y esos criterios los vamos a aplicar en la ejecución, ¿sí? De la evaluación y tratamiento de riesgos sobre el alcance del sistema de gestión, ¿ok? ¿Cuál es el truco de hacer un buen análisis de riesgos y lograr una certificación de ISO 27001? Uno, alcance bien definido. Y cuando hablamos de un alcance bien definido es que sea realista, ¿sí? Que esté acotado, que conozcamos perfectamente bien el proceso de negocio o el servicio al que le vamos a aplicar los controles, ¿sí? Nosotros, en la red de consultores, en ocasiones cuando iniciamos la implementación de un sistema, le invertimos más tiempo a definir el alcance, conociendo el contexto de la organización, ¿sí? Y, y los requisitos de las partes interesadas, ¿sí? Conocer bien cómo opera el negocio, que para hacer una evaluación y tratamiento de riesgos, el plan en general, en las actividades. ¿Por qué? Porque si definimos un mal alcance, ¿sí? Identificamos mal a los activos. ¿Identificamos de menos o identificamos de más? Y si identificamos de menos, vamos a tener huecos de seguridad, pero si dentro del alcance, ojo, del alcance, pero si identificamos activos de más o tenemos activos de información de más,
el análisis de riesgos y, y los planes de tratamiento se pueden complicar. Entonces, por eso es importante identificar los activos de riesgo. Después de eso, importantísimo, los riesgos de seguridad, los riesgos en un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001, tenemos que identificar los riesgos que están asociados a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información sobre los activos, ¿sí? Del alcance, ¿sí? Y después, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener los criterios para evaluar los riesgos, identificar a los dueños, consecuencias o impacto, antes le llamaban impacto, ahora le dicen consecuencia, la probabilidad de ocurrencia, los niveles de riesgo a aceptar, que es el apetito de riesgo, ¿sí? Establecer los criterios para el tratamiento de riesgos, porque eso nos va a dar la prioridad de los riesgos y las opciones de riesgo que tenemos definidas, ¿sí? Tenemos cuatro, porque existe una máxima como la energía. Los riesgos no se generan ni se destruyen, solo se transforman, ¿sí? Tener un riesgo lo podemos transformar en otro. La única forma de evitar un riesgo, ¿sí? O de no tener riesgos es no ejecutando una actividad, ¿sí? De lo contrario, el riesgo siempre tiene. Ejemplo, antes teníamos un conjunto de riesgos cuando teníamos la infraestructura de nuestros activos, principalmente en nuestros sites internos de las organizaciones, ¿sí? O incluso en un site arrendado. Los niveles de riesgo, o no los niveles, los riesgos que existían en ese momento o existen en los ambientes on-premise, son muy diferentes cuando los tenemos en la nube. Cuando pasamos nuestros activos de seguridad de información a la nube, no estamos deshaciéndonos del riesgo, tenemos nuevos riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos principalmente? Pues los riesgos son que vamos a tratar con un proveedor de servicios en la nube y saber qué controles de seguridad él tiene, ¿sí? Entonces, en ese momento no estamos evitando el riesgo, lo estamos transformando. Por eso hablamos de modificarlo, retenerlo, evitarlo y compartir. Normalmente, ¿con quién compartimos? Con nuestros proveedores o podemos compartir también con las aseguradoras. ¿Ok? En general, esto es la gestión de riesgos para cumplir con los requisitos de ISO 27001. ¿Ok? En su versión 2022. Muchas gracias a todos.